Bienvenidos a este especial del Magazine Regional Alfa Noticias. Hoy vamos a hablar de un tema de alto interés para la comunidad, no solo del municipio de Pitalito, es un tema de interés general para el departamento del Huila y por supuesto para el país. Vamos a hablar de los procesos que se vienen desarrollando en nuestra región, en el departamento del Huila, alrededor de la reincorporación y alrededor de la normalización. Precisamente, pues es un tema prácticamente que se viene trabajando en el país, pero que bajo este nombre es un tema nuevo, y por eso nos acompaña Eduardo Aníbal Londoño Rodríguez. Él es el coordinador para el departamento del Huila de lo que hoy se denomina la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, que antes conocíamos como Agencia Colombiana para la Reintegración. Pues bienvenido, y cuéntenos inicialmente para los ciudadanos y la comunidad de Pitalito y del departamento que van a seguir escuchando este nombre y que venían escuchando el de Agencia Colombiana para la Reintegración. Se acaba precisamente de dar este cambio. Bienvenido. Buenas tardes, Diana, muchas gracias y un saludo muy especial a todos los televidentes. Sí, efectivamente, como bien lo dices, el 29 de mayo del 2017 fue proferido el decreto ley 489, que lo que hace es efectuar un fortalecimiento a la que antes se conocía como Agencia Colombiana para la Reintegración y que hoy se conoce como la Agencia para la Reincorporación y la Normalización. ¿Por qué se da este cambio? Pues buscando poder, en el marco de lo que ha hecho el Consejo Nacional de Reincorporación, atender a la población de FARC en el marco de la implementación de los acuerdos. Bien, aunque ese nombre es nuevo, el trabajo sí se ha venido realizando desde hace muchos años atrás, con presencia, como lo señalábamos, en el departamento del Huila, en donde ustedes pues han sido bastante activos. Sí, exactamente. Se tiene un conocimiento y una experiencia de 14 años en procesos de reintegración, en acompañamiento a población que deja las armas, en acompañamiento psicosocial y desde otras dimensiones, con el fin de que las personas puedan avanzar hacia el ejercicio autónomo de su ciudadanía y hacia efectuar un tránsito y a superar condiciones de vulnerabilidad, generando capacidades en ellos, generando capacidades con la comunidad para que estas personas puedan avanzar nuevamente después de haber dejado sus armas. Bueno, precisamente, ¿cuál es el panorama que tenemos hoy en el departamento del Huila? Un departamento que por supuesto pues ha estado en una zona complicada, pero además es un departamento que normalmente en otros temas como la recepción de víctimas, es un departamento en el país que ha tenido una amplia recepción de víctimas y de una movilización importante de población debido a su ubicación geográfica. ¿Cómo estamos en esa materia? Bueno, pues precisamente nosotros como agencia hemos venido trabajando varios procesos comunitarios aquí también en el departamento del Huila, buscando generar escenarios de reconciliación y de convivencia entre personas que son víctimas del conflicto y personas que han estado en grupos armados. Diana, realmente esa línea entre victimario y víctima es muy delgada. Te puedo contar alguna cifra, y es que de un 100% de personas que tengamos en el proceso de reintegración, casi 50% de ellas ingresaron siendo menores de edad a los grupos, es decir, fueron reclutadas en los grupos. Por ende, también muchas de ellas tienen la condición de víctima. Es muy difícil. ¿Doble condición? Exactamente, una doble condición. Por ejemplo, una joven, una niña de 10, 12 años que es reclutada al grupo y que, ejemplo, sale a los 20, 22 años, pues es una persona desmovilizada, pero también es una persona que puede ser reconocida como víctima por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Como te digo, estoy contándote del proceso de reintegración sobre el cual hemos venido trabajando todos estos años y las cifras que tenemos durante todos estos años. En el departamento, ¿cómo está el sur y el municipio de Pitalito, que pues además tienen una conexión con departamentos vecinos como lo son Caquetá y Putumayo e incluso Cauca, que son departamentos que también han vivido fuertemente el conflicto? Exactamente. Bueno, pues quiero contarte que en Pitalito
tenemos más de 80 personas en proceso de reintegración y además tenemos más de 130, 140 personas que ya han culminado exitosamente su ruta de reintegración. Es decir, tenemos más población que ha culminado exitosamente su ruta que población activa en el proceso de reintegración. Y también contarte que el índice de éxito del proceso de reintegración es del 72%. Es decir, que de 10 personas, más de 7 avanzan exitosamente en su ruta, no vuelven a delinquir, ya están con sus familias, están estudiando, trabajando, y pues son muestra de que realmente al darle otra oportunidad a las personas que dejan las armas, pues se pueden ver unos muy buenos frutos. Bien, ¿qué pasa cuando llega una persona, cuando está arrancando el proceso, llega una persona ya ha surtido los otros trámites legales, pero que ya queda a cargo de la agencia? ¿Qué hace la agencia? Bueno, quien acredita la condición de desmovilizado es el Ministerio de Defensa o la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Después de que estas personas están acreditadas como desmovilizados, ingresan al proceso de la agencia si son mayores de edad. Si son menores de edad, deben pasar a un proceso de restablecimiento de derechos con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de manera inicial. Cuando ingresan con nosotros se les asigna un profesional, ingresan a una ruta de estabilización. Hemos aprendido, Diani, que ese primer año es muy difícil para las personas que han dejado el grupo, porque es gente que llevan varios años en el grupo y salen. Es difícil adecuarse nuevamente a la sociedad, que su familia nuevamente les acepte. Entonces damos un acompañamiento muy constante en ese primer año. Con más énfasis se asigna un profesional reintegrador para que le esté adelantando el plan de trabajo a esta persona, y así va avanzando, se inicia el tema de estudios, se inicia la vinculación en salud, posteriormente se inicia el tema de formación para el trabajo, se le trabaja en diferentes dimensiones como la familia, el hábitat, entre otras, con el fin de tomar como todas las dimensiones de ese ser integral que es el ser humano, para generarle capacidades y que las pueda posteriormente desarrollar. Ahí esa ruta dura más o menos 6 años y medio y finalmente puede ser certificada. Aquí un dato importante, Diani, es que la población en proceso de reintegración hace acciones de servicio social también para la comunidad. Cada una de las personas que están en nuestro proceso de reintegración adelantan 80 horas de servicio social de manera gratuita a la comunidad receptora. Bien, estamos hablando en este especial del Magazine Regional Alfa Noticias de todo el proceso que se está desarrollando no solo en Pitalito, en el departamento del Huila y en el resto del país, en lo que tiene que ver a la hoy Agencia para la Reincorporación y la Normalización, que tiene presencia en el departamento del Huila y que ha venido trabajando en los últimos años. Enseguida vamos a contarles más detalles de ese trabajo que se realiza en nuestra región. Espacio para una pausa, ya volvemos. Fibra óptica. Retornamos a este especial del Magazine Regional Alfa Noticias. Nos acompaña Aníbal Londoño Rodríguez y él es para el departamento del Huila el director, el coordinador de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización. Veníamos hablando del proceso que se cumple cuando llegan las personas a la agencia y comienzan justamente todo el trabajo para reincorporarse. Este proceso, usted nos señalaba, es un proceso de años, también requiere de una intervención interdisciplinaria por parte de la agencia. Sí, exactamente. Hemos identificado que es necesario diferentes perfiles de profesionales para que brinden ese acompañamiento. Por ende hay un equipo misional, está compuesto por psicólogos, por pedagogos, por profesionales de áreas administrativas, también un apoyo jurídico que es necesario y de igual manera un equipo administrativo. Aquí en el departamento del Huila, la agencia cuenta con un equipo de 25 personas de diferentes áreas con el fin de brindar ese acompañamiento a las
las personas que están avanzando en su reintegración desde diferentes dimensiones. Es necesario que haya un acompañamiento. Es diferente cuando se está en los 2 primeros años, donde tiene que haber más un acompañamiento psicosocial, a personas que ya llevan 5 o 6 años. ¿Por qué? Porque ya al final estamos mirando más bien en qué va a ser su proyecto productivo, cuáles son sus fortalezas para generar ingresos, y en el momento, por el contrario, cuando está iniciando su ruta, se mira es de qué manera estabilizar todo lo que está viviendo esta persona. El tema de reincorporarse justamente va en su vida social, familiar, pero también en la generación de oportunidades para desarrollar el trabajo como un integrante más de la población a donde ha llegado. Sí, ese aspecto que tocas es sumamente importante. ¿Por qué? Porque desafortunadamente aún hay mucha estigmatización. Entonces la persona se capacita, estudia, tiene diferentes facultades, pero es difícil muchas veces la generación de empleo, que le den la oportunidad, muchas veces difícil, y algunos empresarios están iniciando y están apoyando este tema actualmente. De ahí que la invitación sea a que brindemos esas oportunidades a las personas que quieren reintegrarse de una manera clara. Para hacer la reintegración, la agencia no lo puede hacer sola. Es necesario una institución educativa, es necesario una universidad, es necesario un empresario, es necesario el sector académico, el sector público, el sector privado, el tercer sector, que todos de la mano apoyemos a las personas que están en esta situación de vulnerabilidad. ¿Ese trabajo se extiende a la persona y a su núcleo familiar? Bueno, la resolución que nos rige habla que una de los componentes que tenemos que trabajar es el componente familiar. Nosotros atendemos al desmovilizado, al desvinculado, que es aquel que salió siendo menor de edad y que cumple la mayoría de edad e ingresa con nosotros. A la familia también brindamos un acompañamiento a la familia, y también se brinda acompañamiento como a esa comunidad receptora, porque no es solamente preparar a la persona que dejó las armas, sino también poder preparar a esa comunidad donde él se va a desenvolver. Ese es el otro tema. Hoy, pues, claro, es un tema que se discute por la situación en la que estamos, por los acuerdos, porque en los últimos años todo el tiempo hemos hablado de los acuerdos, en este caso con las FARC, de los avances que se están dando con el ELN, de la posibilidad de que ellos vuelvan a ser parte de la sociedad que ha estado a su lado. Pero es un proceso que se viene dando de tiempo atrás, cuando no se escuchaba de esos acuerdos. ¿Cómo ha sido la experiencia de que esas personas se devuelvan y lleguen a integrar una comunidad, en este caso como la de Pitalito? Bueno, sí, es importante dejarles una cifra. Es que en Colombia del 2003 en adelante se han desmovilizado más de 59.000 personas, y estas personas están en las comunidades y están con nosotros. Quizás en nuestro barrio, nuestro vecino sea una persona que en algún momento dejó las armas y que no nos haya contado, precisamente evitando la estigmatización. Podemos decir que muchos de ellos han preferido guardar silencio, no contar su verdadera pasado, por dejarlo atrás, y también porque quizás la comunidad pueda tener algún tipo de estigmatización, pero algunos otros han contado, lo han hecho, son líderes y cuentan su historia. Ahorita ya es como un testimonio y como testimonios de reconciliación. Las comunidades realmente, cuando ya se les cuenta, cuando se muestra, las comunidades son digámoslo, amables con ellos, y digamos en los servicios sociales que prestan. Al principio empiezan ellos a trabajar solos, luego alguien pasa y les da unas limonadas, luego se reúnen entre toda la comunidad y hacen un almuerzo el domingo, mientras ellos hacen el servicio social, mientras arreglan un parque, mientras arreglan una escuela, porque como te decía, cada uno hace 80 horas de servicio social, y finalmente se ven unos ejercicios de reconciliación de manera espontánea que surgen en las mismas comunidades. Precisamente esa palabra reconciliación que por supuesto necesita tanto el país. ¿Qué decirle a las comunidades hoy, a pesar de que este proceso se ha venido adelantando y en Pitalito de muchos años atrás y precisamente no se han presentado inconvenientes, pero qué decirle a las comunidades hoy cuando el tema se ha polarizado, pero las experiencias están ya en la región de este proceso, en donde muchas de esas familias, usted lo señalaba, de esas personas hoy ya son ciudadanos común y corriente? Sí, bueno, a las comunidades decirles que sigan brindando la oportunidad,
que no es necesario que tengamos tantos prejuicios, que nos demos la oportunidad de conocer estas historias. Acabamos de llegar de una universidad, quisimos exponer la política de reintegración y alguien desmovilizado contó su historia y al principio tenía mucho temor esta persona de contar su historia, había un auditorio lleno de estudiantes y finalmente después de que cuenta su historia todo el mundo lo aplaudió, todo el mundo le brindó el acompañamiento, le dio a entender que contaba con la comunidad. Entonces la invitación es esa, a que demos oportunidades, a que entendamos un poquito también el pasado de ellos, a que sepamos que casi la mitad ingresaron de manera forzada a estos grupos y que ahorita quieren que los apoyemos. A los empresarios también decirles que brindemos la oportunidad. Nosotros como agencia no pedimos que le den trabajo por ser desmovilizado o por haber dejado un grupo, sino que brinden la posibilidad de que inicien los procesos de selección, de que puedan hacer las entrevistas. Muchos empresarios nos dicen que prefieren el trabajo muchas veces de la persona que ha dejado las armas porque pues muchas veces lo cuidan más, llegan más temprano, son más buenos en cumplir sus funciones y después de esto a veces nos llaman, nos dicen necesito otra hoja de vida, necesito otra persona que haya dejado las armas porque lo hacen muy bien. Ese es el otro tema. ¿Se ha avanzado en el país en este proceso de las empresas, de la vinculación, sobre todo en las regiones y en este caso en el departamento del Huila, abran sus puertas a estas personas para brindarles esas posibilidades de trabajo? Bueno, se ha avanzado, más de 600 empresarios en el nivel nacional brindan oportunidades a las personas que han dejado las armas. Sin embargo, creo que siempre se puede mejorar, siempre se puede mejorar. Aquí en Pitalito hemos tenido y en el Huila hemos tenido buenas experiencias. Sin embargo, siempre es bueno hacer el llamado al sector privado y al sector público también que brinden oportunidades laborales para las personas que se encuentran superando esta situación de vulnerabilidad. ¿Qué trabajo viene para el municipio de Pitalito? ¿Han avanzado en labores también de extensión a la comunidad un poco con el servicio social que vienen prestando ellos? Bueno, precisamente con Pitalito tenemos muy buena voluntad por parte de la alcaldía y nosotros también desde la agencia a nivel nacional para adelantar un proyecto denominado Mambrú no va a la guerra. Este es otro cuento. Siempre hemos escuchado como esa canción de que Mambrú se va a la guerra y los niños desde muy niños la están cantando. Pues nosotros venimos aquí con otra historia, es decir que Mambrú no va a la guerra. Vamos a adelantar un proyecto de Mambrú no va a la guerra aquí también en Pitalito. Estamos adelantando labores de servicio social en diferentes comunas y el proceso de Mambrú no va a la guerra es un espacio protector de los entornos de los niños, es brindarle entornos protectores a ellos para que los grupos no los vayan a reclamar o a incitar a que ingresen o a utilizarlos. Entonces lo que hacemos es fortalecer grupos que ya estén constituidos, grupos musicales, artísticos u otro, y fortalecer esos grupos, brindarles acompañamiento para que puedan crecer un poco más y tener más a la comunidad ahí como un entorno protector de nuestros niños. Bien, niñas. Es el trabajo que se realiza entonces en el municipio de Pitalito. Una pausa, ya volvemos para cerrar este especial del Magazine Regional Alfa Noticias. Alfa Sur Fibra Óptica, la mejor televisión. Gracias a nuestros televidentes por continuar con nosotros. Regresamos y justamente en esta parte final hay un proceso. A lo largo del programa hemos hablado de cómo se realiza, cuántos años y todas las actividades que se cumplen en el marco de la atención a estas personas que han regresado a la sociedad, que han regresado a la actividad que se realiza y que ellos tenían en un comienzo. ¿Qué pasa cuando termina el proceso, cumplen las actividades que ha previsto la agencia y están listos para regresar, para reincorporarse, para reintegrarse con el resto de la comunidad? Bueno, Diani, esa es una excelente pregunta que nos da paso a explicarle a la comunidad qué pasa después de que ellos han culminado esos 6 años y medio en la ruta. Se expide un acto administrativo donde se declara que esta persona culminó exitosamente su proceso, se le entrega el diploma a esta persona. A veces para trámites jurídicos, legales, es necesario que tengan ese certificado de culminación del proceso y posterior a ello, de manera voluntaria, ellos pueden aceptar que se siga haciendo un acompañamiento post culminación.
Desde la agencia se hace el acompañamiento porque finalmente siguen habiendo algunas necesidades que van surgiendo y al estar nosotros en contacto con ellos, pues podemos ayudarles. Muchos de ellos tienen temas jurídicos, muchos de ellos tienen temas de salud que es necesario que continuemos apoyando. Entonces desde la agencia se hace ese acompañamiento a los culminados. Ahí es importante resaltar que actualmente son más el número de culminados que el número de personas activas en su ruta. Es más la población que ha avanzado exitosamente que las que aún están pendientes por terminar en el programa. Nunca van a estar solos, ¿no? Siempre la agencia va a estar pendiente de ellos. Pues no, ya llega un momento en que no continuamos, pero sí se hace un monitoreo post culminación posterior a que terminan su ruta. Pero pues ya finalmente son personas que ejercen autónomamente su ciudadanía, que ya han superado esa situación de vulnerabilidad, y lo que queremos como agencia es no crear un programa asistencialista, sino que hemos aprendido que ellos avanzan y superan esa condición. Entonces se brinda el acompañamiento, pero finalmente ya ellos quedan con todas las capacidades que le fueron desarrolladas, con todos sus talentos y demás, muchas veces con sus proyectos productivos, con los apoyos que se hayan dado para que avancen normalmente en la ciudadanía. La agencia y la comunidad con la que se está trabajando básicamente se concentran con puntos de atención en Neiva y Pitalito. Bueno, entonces te cuento, en todos los municipios de Huila tenemos cobertura, a todos los municipios llega algún profesional de reintegración. Sin embargo, por temas administrativos, pues tenemos una sede en Neiva como capital y también tenemos una sede aquí en Pitalito, que fue pues gestionada gracias a cooperación de diferentes entidades para que se tuviera una sede acá en Pitalito. Por temas administrativos hay 2 sedes en el Huila, pero el proceso y los profesionales de reintegración llegan a cada uno de los municipios donde estén las personas en el proceso. La cobertura en los 37 municipios del departamento del Huila. Bien, ¿cuál es el mensaje final para la comunidad de Pitalito, del sur del departamento del Huila, desde la Agencia para la Reincorporación y la Normalización? Bueno, el mensaje que les damos es que tengan toda la tranquilidad, que la agencia tiene la experiencia, que tiene el conocimiento, que sabe construir sobre lo construido, que conoce los logros, que ha tenido lecciones aprendidas y que eso nos permite tener esa capacidad técnica para avanzar en los retos que se nos propongan posterior a la firma de estos acuerdos en esta fase de implementación. Que tengan la tranquilidad que la agencia va a continuar avanzando en la ruta de reintegración de las personas que actualmente están con nosotros y que si el Consejo Nacional de Reincorporación con sus delegados de FARC y que con sus delegados del gobierno pues da las directrices para que la agencia en el marco de este decreto que salió el 29 de mayo avance y continúe avanzando en el tema de FARC, pues tenemos toda la capacidad para hacerlo, tenemos la capacidad técnica, profesional y humana para avanzar en este tema. Bien, muchísimas gracias al coordinador de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización. A ustedes, nuestros televidentes, también muchas gracias y continúen con toda la programación del Canal 6 de Alfa Sur Fibra Óptica.